En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Te bendecimos en este día y nos ponemos en tu presencia. Pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestra existencia para poder hacer siempre tu voluntad. Te pedimos por las personas que nos piden oración, Señor. Todas las personas que ven nuestros videos, escuchan tu palabra a través de nosotros y que diariamente nos piden una oración. Dales a ellos, Señor, la fortaleza, el consuelo. Ayúdanos en sus necesidades, que encuentren siempre tu consuelo, tu auxilio, tu bendición. Danos la gracia, la conversión sincera y la santidad para hacer siempre tu santa voluntad. ¿Qué dice hoy el Señor en su palabra? Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice a nosotros esa palabra escuchada? Muy amados hermanos, amadas hermanas, posterior al encuentro de Jesús con ese joven rico que le preguntó qué debo hacer para obtener vida eterna, y que el Señor, después de manifestarle que debía cumplir los mandamientos, pero que sobre todo dejar el apego a las riquezas, vender lo que tenía y dárselo a los pobres, y que Jesús joven se marchó, Jesús va a exclamar: es muy difícil que los ricos entren en el reino de los cielos. Y entonces, así como ayer reflexionábamos con mi hija Juliana Andrea sobre este mensaje maravilloso del joven rico, donde ella manifestaba que había que dejar los apegos, que los jóvenes debían dejar de apegarse a las cosas materiales y que de esa forma podían seguir a Cristo, pues hoy el Señor Jesús ratifica justamente en su mensaje que es necesario dejarlo todo por seguirle. El apóstol Pedro claramente le pregunta: Señor, entonces nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué nos toca a nosotros? Pues recordemos, al joven rico Jesús le dijo: cuando vendas todo lo que tienes, vas a atesorar un tesoro en el cielo. Y aquí a Pedro y a los apóstoles les va a decir que van a tener vida eterna como recompensa. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y es que efectivamente las palabras de Dios siempre se cumplen. Su promesa es real. Nada que el Señor nos haya dicho en su palabra dejará de cumplirse. Su amor es infinito, su bondad es inmensa, su misericordia es eterna. Su fidelidad, dice la palabra, dura por eternidades, es para siempre. Y por eso las riquezas de este mundo no pueden apartarnos del amor de Dios. El apóstol Pablo va a decir que nada nos puede apartar del amor de Dios. Los problemas, las dificultades, las persecuciones, las enfermedades, el hambre, la misma muerte, nada, pues tampoco las riquezas nos pueden apartar del amor de Dios. Dice el Señor
que para los hombres es imposible porque ellos van a preguntar a los apóstoles, entonces ¿quién puede salvarse? Es decir, están manifestando que todos los seres humanos necesitan dinero para poder vivir y que cómo pueden salvarse entonces si de alguna manera están utilizando el dinero. Pues el Señor Jesús no está hablando aquí de que no se tenga dinero, de que no se tengan riquezas. Está diciendo que cuidado con que esas riquezas ocupen el primer lugar. Y no nos vamos a cansar de repetirlo, hemos dicho varias veces cuando meditamos este texto del Evangelio, estos mensajes sobre la riqueza, y ayer con mi hija lo repetíamos. El rico no se condena por ser rico, ni el pobre se salva por ser pobre. Que no entendamos mal la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios no es de libre interpretación. Por eso hay que orar primero al Espíritu Santo para que nos ilumine para comprenderla. Él, que es el autor de la palabra de Dios, él mismo es el que enseña como maestro para que podamos interpretarla. Y lo que la palabra de Dios nos está manifestando acá es que cuidado con las riquezas, que ellas no nos aparten del amor de Dios, que no pongamos la riqueza en el primer lugar, que reconozcamos que el Señor es nuestro único Dios. Y es que lastimosamente muchas personas se apegan tanto a las riquezas que se convierten ellas en su Dios de una forma de idolatría, donde ven que ese es su Dios y que nada puede haber sin eso. Y justamente esta semana yo veía unos videos que me escandalizaban. Una pizza de $70,000. Impresionante. Tanto dolor en el mundo, tanto sufrimiento por falta de caridad, de misericordia. Y personas con todo el dinero del mundo y malgastándolo de una forma tal en que comen un momentico, 5 minutos de saborear una pizza y $70,000 se acabaron, cuando podrían hacer caridad y servir a tantos que no tienen para comer en el día absolutamente nada. A eso es que nos llama el Señor. Por eso el Evangelio de ayer dice que el joven se marchó porque era muy rico. Era tan rico que sentía que ya lo tenía todo. Ese fue el pecado de este joven. Miren que había cumplido todos los mandamientos desde niño. Sin embargo, la riqueza lo apartó de Dios. Porque los mandamientos no solamente son los 10 que están descritos en el Decálogo. Yo cometo pecado por no cumplir los mandamientos o simplemente por faltar al amor de alguna manera. Y la riqueza me hace faltar al amor cuando esa riqueza no la pongo al servicio de la caridad y de la misericordia. Y hemos dicho entonces, el rico no se condena por ser rico, sino por faltar a la caridad, porque es un rico que quiere depender solo del dinero y entonces se le olvidan los pobres, se le olvidan los necesitados y no comparte con ellos. Pero cuando el rico comparte y sirve y ama, pues está haciendo una tarea maravillosa y Dios para eso le dio la riqueza. Y el pobre no se salva por ser pobre, tampoco, porque el pobre que igualmente le da rabia, le da mal genio, se pone en contra de Dios por no tener, pues entonces también se aparta de Dios. No solamente por ser pobre se va a salvar, porque si igual no confía en el Señor y no lo ama de verdad, pues también le va a ir mal. La palabra de Dios también nos va a decir: no me des riqueza ni pobreza, no sea que siendo rico me olvide de ti y siendo pobre te rechace. Entonces a eso nos llama el Señor, a poner nuestra confianza en Él, a sentir que Él es el Dios de nuestra vida, que Él es nuestro Señor. Si a los apóstoles el Señor les ha dicho: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque Dios lo puede todo, pues entonces confiémonos en las manos de Dios. Si Él lo puede todo, porque es así, porque es verdad, entonces ¿de qué nos angustiamos? Por muchos que sean los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles. Y hablando de las riquezas, aquel que en este momento no tiene para pagar el recibo de la luz, del agua, aquel que le están cortando uno de los servicios, aquel que no tiene para pagar un arriendo, aquel que no tiene para un plato de comida, pues vamos a pedirle al Señor primero
que esa persona no rechace a Dios por estar en esa dificultad. Que el Señor le dé consuelo, pero también para que nosotros, los que podemos ser generosos, de alguna manera, pues colaboremos y sirvamos, porque el Señor nos está llamando a ser justos, a ser generosos y a servir como Él lo ha hecho con nosotros. Que la Santísima Virgen María, la Madre del Señor, la que vivió en pobreza, en humildad, pero tuvo toda la riqueza del mundo, porque tenía al dueño de la vida, a Jesucristo, que lo engendró en su vientre, pero más aún en su corazón, ella interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recordemos que Dios es bueno todo el tiempo y que todo el tiempo Dios es bueno.